De alguna manera aquí hay un entramado, está la niñera, las chuzadas y el polígrafo, están las chuzadas como tal que ya involucran a otros funcionarios, acá está entonces en la mitad Laura Sarabia, está el gobierno. En ese momento, digamos, tenía cosas afines a Hugo Chávez, se considera admirador de Chávez, ¿o no lo es? Dicen usted que perteneció a un grupo armado, no tiene autoridad moral para decir quién va a la cárcel y Claro que quién no. tengo autoridad moral porque conocí la guerra. Y usted sí perteneció al M-19, que era una organización delincuencial. No decían que yo era petrista y que usted iba a ganar gracias a mí. Pero yo no era petrista y usted lo sabe. Usted es un inepto, estamos hablando de unos hechos reales. Eso es usted. Y si usted cree un tipo que es capaz de escribirle a un presidente de la República que no tiene huevas, como lo hizo usted con Santos, es un inepto. Que en ese cuentico de la libre expresión, al diablo la libre expresión con ese cuentico tan chimbo. Escribió hace unos años Pedro Adrián Zuluaga, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el año 2018, que el periodismo en Colombia, aunque a veces ha vigilado al poder, suele ser con más frecuencia su espejo. Los seguidores de La Base sabéis bien que esta no es una característica solo del periodismo colombiano, sino más bien del periodismo en general y del periodismo español en particular. Hoy queremos hablar del periodismo colombiano y de una de sus estrellas, Vicky Dávila, la Ana Rosa colombiana, que en estos días es noticia por usar toda su artillería amarillista y manipuladora contra el gobierno de Gustavo Petro. Conocer el funcionamiento del poder mediático y actuar en consecuencia sigue siendo una asignatura pendiente de las izquierdas en muchos países, pero por suerte cada vez es más evidente que en sociedades mediatizadas las luchas sociales por los derechos y por la propia democracia deberán asumir que el terreno de combate político crucial es el terreno ideológico mediático. Hoy en La Base hablamos de Vicky Dávila, la Ana Rosa colombiana, y del periodismo en Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de un poder mediático que puede ser todavía más chungo que el que conocemos en España. El poder mediático colombiano y una de sus representantes más famosas, envuelta una vez más en la polémica en los últimos días, es trending topic. De hecho, incluso se ha llegado a quedar poco callada en las redes sociales en las últimas horas. Esperamos que este programa, amiga Vicky, te anime a comentar. ¿Lo que nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues voy a hablar de los intereses políticos que representa Vicky Dávila y también de los poderes económicos que la sostienen. Será interesante. Manu Levín, ¿qué tal tu cargamento de biodraminas hoy? Bien, bien. Me he quedado sin casi. Tengo que conseguir una nueva receta. No, va sin receta eso, por suerte. Vamos a ver cómo se las gasta esta Vicky Dávila. Ina Afinogénova nos va a contar toda la complejidad de la trama del último macrobulo que Vicky Dávila y Semana, uno de esos medios amarillistas con mucho éxito en Colombia y que representa la verdadera oposición al presidente Petro, han montado su última película para atacar al presidente. Efectivamente, ¿verdad? vamos a darles actualizaciones de un caso que nació con las escuchas, los audios, la niñera, el ex embajador en Venezuela y ahora ya hay un muerto. Hoy además vamos a contar con José Manuel Martín Meden, un periodista español veterano que ha sido mucho tiempo corresponsal en América Latina, conoce muy bien Colombia y seguro que nos puede explicar y traducir alguna clave. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Informa, compañera. Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida como Vicky Dávila. Seguramente su nombre no diga nada a los oyentes de nuestro país, pero en Colombia es una de las comunicadoras más influyentes. Con 3,7 millones de seguidores en Twitter, 1 millón más que tú, Pablo, Vicky Dávila es la periodista más seguida en redes sociales y a día de hoy es además una de las 100 mujeres más poderosas de Colombia según la revista Forbes. Valentía, entereza, credibilidad, profesionalismo son algunas de las palabras que aparecen cuando se busca su nombre en la red, pero lo cierto es que basta hacer un repaso a su trayectoria para entender que Dávila es eminentemente una periodista al servicio del poder. Cuéntanos, háblanos de esto, Sara. Bueno, Vicky Dávila se formó periodísticamente en RCN Televisión, uno de los principales canales de televisión colombiana, donde trabajó durante más de 17 años. En 1998 presentó RCN al día, luego pasó a formar parte de Noticias RCN como presentadora de los informativos y más adelante acabaría conduciendo el noticiero de la AFM, la emisora de radio propiedad de RCN, del que acabaría siendo directora.
Dávila se consolidó profesionalmente, convirtiéndose en una de las caras más populares del panorama mediático colombiano, en pleno uribismo y en un canal que fue acusado de ejercer un fuerte sesgo en favor de las políticas e intereses de Álvaro Uribe. La Universidad Javeriana publicó un listado de las empresas colombianas y extranjeras que habían sido señaladas en los tribunales colombianos como entidades colaboradoras de los grupos paramilitares. Sí, esta información provenía de los informes policiales presentados a la Fiscalía General de la Nación en las audiencias que se desarrollaron en las salas de justicia y paz de los tribunales de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Y entre las empresas mencionadas en las sentencias aparece RCN Televisión. Tal y como reconocen los documentos judiciales, en 2013 Salvatore Mancuso y otros paramilitares señalaron que RCN tuvo complacencia con el accionar de las autodefensas al transmitir entrevistas que mostraban a Carlos Castaño Gil como el líder de la lucha contra la subversión. Carlos Castaño Gil, alias Comandante, fue un jefe paramilitar colombiano, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las autodefensas son responsables de torturas, asesinatos, desplazamientos forzados, masacres y el despojo de tierras contra las poblaciones rurales. Además, son causantes, según la Organización de las Naciones Unidas, del 80% de los asesinatos de civiles en el conflicto armado colombiano. Bueno, las simpatías de Vicky Dávila por el uribismo son evidentes. Basta leer sus columnas en Semana para comprender su oposición a los acuerdos de paz y al santismo, su odio profundo a las FARC y su devoción por Uribe, al que define como el salvador de Colombia de las guerrillas y los paracos, de los paracos sobre todo. Sin embargo, Dávila se ha afanado en tomar distancias del expresidente y presentarse como una periodista imparcial. Los uribistas dicen que soy petrista, los petristas juran que soy uribista, la izquierda asegura que soy de derechas y la derecha que soy de izquierdas. Nada de eso me importa, no tengo compromisos con nadie, esto es lo que aseguraba Dávila, algo que ha repetido en diversas ocasiones con distintas formulaciones. Imparcial y neutral, como Ana Rosa Quintana o Vicente Valles. La trayectoria de Vicky Dávila como correa de transmisión del poder continuó cuando fue nombrada directora del canal digital de la revista Semana. Dávila entró en la dirección de la revista cuando el multimillonario Gabriel Gilinski se hizo con la publicación. Tal y como señala María Jimena Duzán en un artículo de la revista Cambio, el proyecto del multimillonario era convertir a Semana en un Daily Mail colombiano con la ayuda de la popular periodista. Es decir, en una publicación de sesgo conservador, plagada de noticias sensacionalistas y amarillistas, con el objetivo de llegar a las nuevas clases medias. El actual presidente de esta revista, Cambio, Daniel Coronel, fue más allá y aseguró que el proyecto de Gilinski consistía en convertir a la revista Semana en una Fox News colombiana. Y Coronel sabe de lo que habla, conoce bien a Dávila de su época en RCN y fue repudiado de la revista Semana precisamente por Gilinski. Tanto Dávila como Gilinski se movían en las mismas coordenadas. Ambos compartían su admiración por Álvaro Uribe y también por Donald Trump. Sin embargo, su época de esplendor la vivieron al calor del gobierno de Iván Duque. Tal y como señala Jimena Duzán en su artículo en Cambio que mencionábamos antes, Dávila y Gilinski se convirtieron en los sostenedores de su administración y en los consentidos del régimen. Hicieron caso omiso de todos los escándalos y los minimizaron. El entonces presidente ocupaba frecuentemente la portada en donde aparecía retratado como un estadista exitoso, incluso como Delgado. Y el tándem Dávila-Gilinski funcionó, no solo políticamente, también, como no, empresarialmente. Sí, en menos de 2 años, Semana se convirtió en el medio digital más visitado de Colombia, ganando en viralidad a Cambio y al diario nacional El Tiempo. Tal y como asegura Coronel, al que mencionó Manu antes, el señor Gabriel Gilinski convirtió la revista Semana en un arma corporativa para tramitar sus intereses empresariales. Doña Vicky Dávila llegó a Revista Semana y de la mano de Gilinski la convirtió en lo que es ahora, un arma política de la extrema derecha y un arma corporativa de los intereses de sus dueños. Pero esto no es un caso aislado. La apuesta de importantes empresarios por el sector audiovisual es obviamente una constante en Colombia. Así es, y hay un dato muy contundente que además es prueba de ello. Las 4 personas más ricas de Colombia, según la revista Forbes, son actualmente dueñas de los 4 principales conglomerados mediáticos del país. Luis Carlos Sarmiento, la mayor fortuna del país con 8.000 millones de dólares, posee Casa Editorial El Tiempo. Jaime Gilinski Bacal, segundo en la lista Forbes, es propietario de Publicaciones Semana. Alejandro Santo Domingo, con 2.000 millones de dólares, tiene el grupo Valorem. Y Carlos Ardila Lule, con 1.300 millones de dólares, es el dueño de la organización Ardila Lule. Es decir, estas 4 familias, estos 4 señores multimillonarios, controlan la mayor parte de todo lo que se puede leer, ver y escuchar en los medios de comunicación en Colombia. Sí, como en otros países, el ecosistema mediático colombiano está además altamente concentrado. En suma, el 78% de las audiencias de prensa, radio y televisión están controladas por 8 grupos mediáticos.
Esta concentración es además mucho más evidente si nos fijamos exclusivamente en las televisiones, donde la suma de audiencias de los dos principales canales, de Caracol TV y de RCN TV, ya alcanzan el 87%. Al contrario de lo que sucedió en otros países latinoamericanos, como el caso de Bolivia o Ecuador y Argentina en el pasado, el Estado colombiano no ha interpuesto ningún obstáculo a la concentración mediática, tampoco a la entrada de capitales extranjeros, ni a la propiedad cruzada entre sectores económicos, lo que se traduce en que los medios de comunicación colombianos están en manos de empresas extranjeras cuya actividad poco o nada tiene que ver con el sector de la comunicación. Sí, para entenderlo voy a intentar hacer un breve mapa de la estructura de propiedad de los medios de comunicación colombianos, y para hacerlo me ha sido muy útil un artículo de investigación de Daniel Moya titulado La estructura mediática colombiana en el contexto internacional. Bueno, en el panorama mediático colombiano se distinguen 4 grandes conglomerados privados. El primero es la Casa Editorial El Tiempo, fundada en 1956 por el expresidente colombiano Eduardo Santos y actualmente al 100% en manos del multimillonario Luis Carlos Sarmiento. Como decíamos antes, la mayor fortuna del país, con negocios en los sectores de la construcción, de infraestructuras, de la energía, las finanzas, el turismo, la minería o los fondos de pensiones. Históricamente, por el accionariado del Tiempo han pasado desde familiares de expresidentes, por ejemplo de la familia Santos durante la presidencia de Juan Manuel Santos, hasta exministros o la familia Lara a través del Grupo Planeta, que llegó a controlar el 55% del accionariado. El segundo conglomerado mediático es el grupo Valorem, propietario de diversos medios de comunicación, entre los que destaca Caracol TV o el diario El Espectador. El grupo Valorem es propiedad de la familia Santo Domingo, otra de las grandes fortunas del país, y con negocios de nuevo en sectores tan alejados de la comunicación como la alimentación, el transporte de mercancías, los hoteles o el gas natural. Un dato interesante sobre esto: Caracol Radio acabó siendo vendida al grupo Prisa. La organización Ardila Lule es el tercer gran grupo audiovisual colombiano. Posee RCN Televisión y Radio, la cadena donde, recordemos, hizo sus pinitos Vicky Dávila, o el periódico en papel La República. Pero como en los casos anteriores, los negocios de la familia Ardila Lule se expanden a otros sectores que tampoco tienen absolutamente nada que ver con el sector audiovisual: la cerveza, la agroindustria, el textil, la construcción o el automóvil. Además, Ardila Lule es dueño de uno de los clubes de fútbol más importantes del país, el Atlético Nacional de Medellín. Y es que, amigas y amigos, un gran empresario no es un gran empresario si no tiene una televisión y un periódico. Por último, esta publicación es Semana, que además de la revista Semana posee otras publicaciones como Dinero o Soho, de gran influencia también en el país. En su origen son determinantes varias figuras políticas: Felipe López, hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo, el expresidente Alberto Lleras y el exministro de Hacienda de la era Michelsen, Abdón Espinosa. Actualmente el 50% de la empresa pertenece a la familia Gilinski, que abrió la puerta a la entrada del capital financiero al grupo a través de sus conexiones con la red de cajeros Servibanca, el BBVA paraguayo o el Banco Sabadell. Muchas gracias, compañera. A ti. ¿Por qué un poderoso que anda con sus carros y en jet y almuerza en París tiene que venir a decir aquí, solo porque es dueño de unos medios de comunicación? Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Bueno, veamos hoy una vez más, porque algún ejemplo hemos visto ya en las últimas semanas, cómo se las gasta esta estrella mediática colombiana, Vicky Dávila, y su revista Semana. Lo primero, un ejemplo que creo que ya sería suficiente, ya bastaría para ver la absoluta falta de escrúpulos de este personaje, Vicky Dávila. Semana entrevistó antes de ayer al futbolista colombiano James Rodríguez. Titular de la entrevista: James Rodríguez, preocupado por Colombia, cuestionó al gobierno Petro y calificó como un gran presidente a Álvaro Uribe. Ok, esto fue lo que le dijo realmente James Rodríguez a Vicky Dávila durante la entrevista. ¿Le preocupa la situación política? Yo de política no sé mucho, pero... Como ciudadano sí, común y corriente, ¿le preocupa? Sí, un poquito, la verdad. ¿Por qué, James? Por todo lo que se vive, por todo lo que se dice. Yo no leo mucho, pero por lo que veo de fuera es una situación complicadita, pero yo todavía creo que hay gente buena que puede ayudar a que el país cambie. ¿Le gusta el gobierno de Gustavo Petro? Acuérdense que usted me prometió que me iba a contestar todo. Qué dardo. No, mira que estoy un poco... Haga de cuenta que estamos en la sala de la casa. No, mira que estoy un poco alejado de todas esas cosas, no respeto a todo el mundo,
cada uno está haciendo el trabajo de cada uno. Y bueno, solo espero que actúen de buena manera para que el país esté siempre bien, porque Colombia es un país increíble. Y bueno, solo pido eso, que actúen de muy buena manera para que el país suba siempre, que no baje, sino que suba siempre. En fin, a lo mejor el futbolista James Rodríguez es muy de derechas y no le gusta el gobierno de Gustavo Petro. Eso no lo sabemos. Pero en el corte que hemos escuchado queda clarísimo que este futbolista, más allá de lo que opine sobre Petro, insiste en que prefiere no opinar de política y se esfuerza precisamente en no dar un titular en ese sentido. Pero eso a Vicky Dávila le da bastante igual. Es capaz de falsear de esa manera el titular de la entrevista con tal de atacar al gobierno de su país. Bueno, esto recuerda bastante, por cierto, a lo que hizo aquí el año pasado Salvador Sostres en ABC con una entrevista al chef Ferran Adrià, ¿no? Que le pusieron un titular contrario a lo que había contestado realmente el chef. Total, es lo mismo. Para quien no lo recuerde, preguntas de Sostres a Adrià y sus respuestas. Las 8 horas, decía Salvador Sostres. Es lo que hay, respondía Ferran Adrià. Es un desastre para la restauración. Es no entender el negocio, le replicaba el entrevistador. Son las 8 horas que cualquiera trabaja. La restauración no puede ser diferente. Hay que mirar también lo que pasa en Europa. En París solo trabajan 35 horas, decía Ferran Adrià. La gastronomía, sobre todo la alta cocina, está sufriendo cambios brutales por el personal. Algunos cierran el fin de semana, otros solo dan un servicio al día. No hay una sola fórmula, pero todos se están adaptando. Esto es un atraso, le decía el entrevistador. No, esto es el presente y el futuro, le contestaba Ferran Adrià. Pero el entrevistador insistía, la gente se queja del paro, pero no quiere trabajar. Y concluía Ferran Adrià, sí quieren trabajar, pero solo 8 horas. Ok, titular que ABC le puso a la entrevista. Esto es lo que hay, la gente solo quiere trabajar 8 horas. A ver si así parecía que el chef había dicho justamente lo contrario de lo que había dicho. Bueno, pues Vicky Dávila no se queda atrás respecto a Salvador Sostres y ha hecho exactamente lo mismo para que parezca que James Rodríguez criticó al gobierno de Petro, cosa que no hizo, lo hemos escuchado. Así es que está todo inventado. Y además de manipular entrevistas al estilo Sostres, ¿qué más joyas del periodismo nos ha dejado la compañera, colega Vicky Dávila? Pues es suficiente un vistazo a los contenidos de la revista Semana para ver cuál es la intención que hay detrás de la mayoría abrumadora de las piezas que publican y para comprobar que efectivamente Vicky Dávila, la directora de la revista Semana, se ha convertido en la principal figura de la oposición en Colombia. Miremos en esta ocasión, si os parece, por cambiar un poco, los vídeos que publica en su canal de YouTube esta revista Semana, en la sección Vicky en Semana. Os leo titulares. No interfiera. Conservadores le piden al presidente no interferir en las decisiones del partido. Que alguien le ponga unas esposas al presidente Petro. Carbón, veneno, puya de Petro contra el carbón. Colombia exporta veneno a Alemania. Petro está atacando nuestras exportaciones. Ahorren ustedes. Hipocresía. Juanita Gómez opina sobre las nuevas camionetas de presidencia. El presidente es un hipócrita. Denuncia. Primera denuncia contra el presidente Petro tras las revelaciones de Semana. En la cárcel tenía que estar el tal Petro este. Chuzadas ilegales, chuzadas. Recuerdan a Petro que su director de inteligencia era del M-19. Tenemos un gobierno terrorista. ¿Era de Petro? ¿Qué opina María Isabel? ¿La plata era de Petro? ¿Qué opina nuestra colaboradora del bulo que nosotros mismos hemos publicado? Se nos ríen en la cara. ELN volvió a secuestrar en medio de la firma del cese al fuego con el gobierno. El gobierno se ríe de ti, querido lector de Semana, te lo contamos nosotros. Egoísta llamado, el control a la gasolina y al egoísta llamado del presidente Gustavo Petro. ¡Qué egoísta es Petro! Duras críticas. Petro demuestra debilidad. Juan Manuel Galán critica cese al fuego con el ELN. Petro es débil, muy débil con los terroristas. ¿Mafias ponen presidente? ¿Dineros de mafias ponen presidente en Colombia? Dura frase de María Fernanda Cabal. Petro, presidente de la mafia. Insólita propuesta. Redes estallaron por petición de Petro de bajar el consumo de gasolina. Petro solo propone locuras. Petro contra la prensa. ¿Gustavo Petro está repitiendo los pasos de Chávez con sus ataques a la prensa? Uy, qué malvado, Petro. Y apareció Chávez. Chupito de biche. Capricho vicepresidencial. El control a Francia Márquez y a un costoso capricho vicepresidencial. La vicepresidenta es tan caprichosa. Petro nos pone en riesgo. Como a Petro no le gustan los escándalos, ataca a medios. Petro es un peligro para todos. Las amenazas de Petro en contra de la prensa libre. El control a las amenazas del presidente Petro. Qué malo Petro, que amenaza.
le está quedando grande. Petro tiene que ser consciente de que ya no es un opositor. ¿El cargo le queda tan grande a Petro? Su gobierno va mal. Petro se está dando cuenta que su gobierno va mal. El gobierno de Petro lo hace todo mal, todo fatal, todo muy mal. Petro ataca a Semana, vuelve y juega. Petro sigue con ataques a los medios y se va contra Semana. Petro divide al país. Petro ataca la libertad de prensa y además nos divide como país. SOS por la democracia. Elecciones en Colombia en riesgo. El control a un SOS por la democracia. La democracia está en riesgo. Que vuelva Uribe, que vuelvan los paramilitares ya. Pegado al celular, Petro se dedica solamente a pegarse a su celular a enviar trinos. Por favor, que alguien le quite el celular al presidente. Ataque a la prensa, otra vez. Agitado discurso de Petro. Atacó a Semana e insistió que su gobierno no chuza. Petro ataca y sigue atacando. Autogolpe blando, los problemas de personalidad del presidente Petro. El presidente está como las maracas de Machín. Debería dejar de tuitear. Presidente Petro debería dejar de tuitear y ponerse a trabajar. Que se calle ya el presidente, que aquí solamente podemos hablar los empleados del banquero Gilinski. Ya, hombre, ya está bien. Tremendo. No hagamos trampas, Levin. Vamos a ver una cosa. Porque esto a lo mejor lo has escogido adrede, a mala uva, y solamente has seleccionado los titulares verdaderamente críticos contra Petro de entre todo lo que ha publicado el semanario Semana pues durante meses, ¿no? No, va a ser que no. Todo esto que os acabo de enumerar son vídeos publicados en los últimos 12 días y había muchos más, pero tampoco era cuestión de leeros aquí todos los vídeos del canal de Semana. Muy difícil, creo yo, aguantar semejante fusilamiento mediático diario, ¿no? Para cualquier gobierno. Todo este ataque sin cuartel al gobierno electo por los colombianos, con piezas pues, llenas de manipulaciones, falsos titulares e informaciones sin contrastar, le han hecho a la revista Semana de Vicky Dávila ganarse un mote que le ha puesto la ciudadanía colombiana. Sé mala. El pueblo es sabio. En fin. La última información burda, pero Vicky Dávila va con ello, es una acusación gravísima directa contra el presidente Petro. La publicó el jueves pasado y de hecho es el último tuit de Vicky Dávila, lo cual es llamativo porque suele ser hiperactiva en redes y en este caso, después de soltar esta bomba, no ha vuelto a tuitear nada. Y dice esta noticia, entre comillas, urgente. La plata era de Petro. Eran 5 maletas y 3.000 millones de pesos. Explosivo relato de testigo que habló con el fallecido coronel Óscar Dávila en medio del escándalo. Es decir, Vicky Dávila está acusando a Petro de esconder 3.000 millones de pesos repartidos en 5 maletas diferentes, como si fuera un mafioso, y lo hace basándose en una única fuente anónima, sin identificar, tenemos que suponer que existe, porque dice, la identidad de la fuente se mantendrá en confidencialidad para proteger su vida, según Semana. Bueno, podría hablaros largo y tendido de este último bulo, que es la última pieza de la campaña mediática contra Petro, pero se lo quiero dejar a Ina, que nos lo va a explicar a continuación porque tiene tela la cosa. Pues la verdad es que estamos deseando escuchar lo que nos tienes que contar, Ina. Sí, también la verdad. Acabo con un par de cosas. La primera, Vicky Dávila es el rostro visible de todo esto, pero sus dueños, como contó antes Sara, son los Gilinski, una familia de banqueros que es de las más poderosas de Colombia. Gabriel Gilinski, el patriarca actual de esta familia, que tiene 36 años, ya hizo todo lo posible durante la campaña electoral para evitar la victoria de Gustavo Petro. Primero le creó un programa propio en las mañanas a Federico Gutiérrez, el que era el candidato del uribismo en las elecciones que ganó Petro. No le funcionó, recordemos que este Fico Gutiérrez ni siquiera llegó a la segunda vuelta, y entonces Gilinski apostó por Rodolfo Hernández, el otro candidato de la derecha populista, que finalmente se enfrentó a Petro en esa segunda vuelta. Por ejemplo, le hizo esta portada en la revista Semana, en la que Hernández aparecía subido en un cohete. Rodolfo despegó. Y no olvidemos tampoco que el mismo día de las elecciones la revista Semana publicó una portada que ya comentamos aquí en su momento, en la que decía que Colombia tenía que elegir entre un guerrillero o un ingeniero. Además de que una semana antes de la segunda vuelta publicaron otra gran exclusiva, unos videos al equipo de Petro, los famosos Petrovídeos, de los que, por cierto, no salió nada reprochable. Así es, pero bueno. Tampoco le funcionó del todo porque Petro acabó ganando esas elecciones, como sabemos, y desde entonces pues Gilinski ha convertido a Semana y a Vicky Dávila, como decía, en sus principales instrumentos para hacer oposición al gobierno de Colombia. Y la segunda cosa que os comento, supongo que ya os podéis imaginar lo que dice Vicky Dávila y los guardianes de la prensa libre cada vez que desde la sociedad civil colombiana, en manifestaciones o en las redes sociales, y desde el propio entorno del presidente Petro, se cuestiona el papel intoxicador de Semana. Decir que son ataques de la libertad de prensa, por ejemplo.
Claro, sí, es que es tan previsible todo ya que parece que vivimos aquí en el Día de la Marmota. Entrevista de Vicky Dávila en otro medio de comunicación. El Tiempo, hace 6 días. ¿Está en riesgo la libertad de prensa? Vicky Dávila le responde a María Isabel Rueda. Claro, Vicky Dávila está tan preocupada por su libertad de prensa que básicamente significa su libertad para mentir en la portada de su revista, propiedad de un banquero, y acusar al presidente de todo tipo de delitos sin ofrecer ninguna prueba. No, libertad de prensa, Pablo. Hablemos con propiedad. En fin, en su cruzada por su derecho a mentir, Vicky Dávila cuenta con poderosos apoyos. Atención al comunicado del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, publicado ayer. Declaración sobre la estigmatización de la prensa por el gobierno de Colombia. En el texto, como os podréis imaginar, pues se acusa al gobierno de Petro de atacar la libertad de prensa por defenderse de las difamaciones en su contra por parte de personajes como Vicky Dávila. Bueno, vamos a echar un ojo a las firmas de este manifiesto. Entre estos héroes de la libertad de expresión y sobre todo de la verdad, se encuentran José María Aznar, Iván Duque, Andrés Pastrana, Lenín Moreno, Sebastián Piñera o Mauricio Macri, entre otros. Dime quién te apoya y te diré quién eres. Gracias, Levín. Otras oficinas de la presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. Adelante, compañera. Vamos. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Lo que la revista Semana bautizó como Niñera Gate parece un auténtico culebrón. Calculado, guionizado, dosificado para ser publicado por episodios y llevarnos a un desenlace más que previsible. Previsible porque ya podemos sospechar a estas alturas qué es lo que se busca. El gate en el nombre nos debería dar una pequeña pista, ¿no? Lo que no sabemos es cuántos episodios quedan y con qué más nos va a deleitar la revista Semana. En el capítulo anterior hablamos del escándalo que involucra a la ex jefa del gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, al ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y a la que fuera niñera de los hijos de ambos, Marelvis Mesa. Les recomiendo ver este programa que le dedicamos a ese capítulo de la Niñera Gate en nuestro canal de YouTube, Red Latinoamérica. Nuestro programa se titula Poderes económicos, políticos y mediáticos activan el golpe blando contra Petro. Búsquenlo, amigos colombianos, y por favor suscríbanse a Canal Red Latinoamérica si aún no lo han hecho. ¿Qué nos pasa contra hoy? Pues que esta crisis, que en principio llevó a la destitución tanto de Laura Sarabia como de Armando de Benedetti por chuzadas a la niñera y una serie de audios, siguió mutando y tomó unos tintes trágicos, porque el 9 de junio apareció muerto el coronel Óscar Darío Dávila Torres, uno de los policías que se encargaba de la seguridad anticipativa de Gustavo Petro, es decir, de inspeccionar previamente los sitios en los que iba a estar el presidente colombiano. Cuando estalló el escándalo de las escuchas ilegales a Marelvis Mesa, niñera de los hijos de Sarabia, recordemos, luego de que desapareciera un maletín con unos $7,000 de la casa en la que trabajaba, este coronel acabó en el ojo del huracán, ya que fue en su oficina donde se le practicó el detector de mentiras a la niñera. Dávila, el coronel, sin tener una citación aún, escribió una carta a la Fiscalía que se titulaba Disponibilidad para presentación a entrevista y o interrogatorio a consideración de la Fiscalía, en la que manifestó su interés en colaborar con la investigación. Luego de enviar la carta, la Fiscalía inspeccionó su oficina y unas 48 horas después de todo esto, el coronel se quitó la vida. Según comunicó el propio Gustavo Petro, el coronel mandó a su conductor por una botella de agua, este dejó su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la sien con la pistola que había dejado. Esta muerte ha desencadenado toda una serie de especulaciones cuyo alcance todavía no podemos evaluar. Comenzó una guerra de versiones con testigos anónimos, declaraciones, comunicados oficiales, trinos y nuevas explosivas informaciones de la revista Semana que apuntan a su blanco de siempre, a Gustavo Petro. Tras el suicidio de Dávila, el trabajo mediático consistió en sembrar dudas, en insinuar que el coronel sabía demasiado, que era incómodo para Petro y que su muerte le convenía al presidente. Hay una columna absolutamente delirante en la revista Semana que en un ejercicio de contorsionismo argumental extremo llega a vincular a Gustavo Petro, a la embajada rusa y a los bots rusos para dejar caer que fueron los rusos, expertos en envenenar a gente incómoda para el poder, los que habrían persuadido al coronel de suicidarse.
La presencia cubana también es fundamentalmente de inteligencia y ya sabemos que unos y otros entrenaron a los venezolanos, concluye el columnista Francisco Santos, para ya matar 4 pájaros de un tiro. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que dicen los resultados de la autopsia? ¿Hay algún tipo de informe forense que revele cómo murió efectivamente el coronel o todos son al fin y al cabo especulaciones de columnistas? Pregunto. Y es una gran pregunta la que haces porque esta es una de las claves. El informe forense de la Fiscalía. ¿Se acuerdan de que en el episodio anterior les hablé del fiscal Francisco Barbosa, amigo de Uribe y de Duque, que es una de las avanzadillas contra Petro y sus políticas? Se convirtió involuntariamente en el protagonista del comunicado firmado por personalidades mundiales hace un par de semanas que denunciaban el golpe blando contra el pacto histórico y en el que se le tacha de actor político de la oposición. Fue el ente de Francisco Barbosa el que empezó a investigar el escándalo de Laura Sarabia, Armando Benedetti y la niñera que le salpicaba a Dávila. De hecho, fue Barbosa el que calificó las escuchas ilegales a la trabajadora como el caso más grave de la violación de los derechos humanos de Colombia en años e hizo de ese caso también su bandera. Y ahora es la Fiscalía de Francisco Barbosa la que tiene que emitir un informe estableciendo la causa de la muerte del policía. Y están dando largas. Vamos, que han pasado 10 días desde el fallecimiento, más que suficiente tratándose de una muerte y no de unas escuchas consideradas el caso más grave de violación de los derechos humanos en ese mismo país. Se espera que el miércoles de esta semana sepamos algo. Mientras tanto, todo se alimenta a base de chismes porque un organismo clave, considerado por algunos como un actor claramente interesado, está tardando en dar la más mínima información sobre el mismo. Y cuanto más va tardando la Fiscalía en informar, más textos saca semana. Manu ya habló de la última joya periodística que deja perplejo a cualquier profesional de la comunicación porque debería ser directamente impublicable por su falta de rigor y ética. Pero vale todo. Así, el 15 de junio, la revista de Vicky Dávila, aprovechando ya la racha, publicó un testimonio de una fuente anónima que dice que en la casa de Laura Sarabia se robaron no una, sino 5 maletas y no 7.000, sino más de $700.000, $3.000 millones de pesos. Y que el dinero era de Gustavo Petro. ¿Y cómo lo sabe la fuente anónima? Dice que se lo contó el propio coronel Dávila, que sabía todo eso y todo angustiado estaba llevando a cabo un operativo para recuperar el dinero. ¿Y de dónde salió esta fuente entonces? No se sabe. Pero ¿no hay alguien más que corrobore lo que dice? No hay nadie más. Pero vamos a ver. ¿Habrá alguna confirmación, algún documento, algún vídeo que pueda demostrar que hay algo de verosimilitud? No lo hay, Pablo, Nada. no lo hay. Es más, algunas de las cosas que suelta las sabe de oídas, no por ser testigo directo, y tampoco puede demostrar que Petro le entregó esos $700.000 a Sarabia. Por no haber, no hay ni audios de esa fuente anónima ni con la voz distorsionada. Pero ahí está, convertido en noticia por arte de magia. O sea, que se pueden publicar 5 exclusivas por día en portada acusando de lo que sea a quien sea, simplemente amparándose en la frase, no revelaremos la identidad de nuestra fuente para proteger su vida. Espectacular. Entendiste bien. Frente a esta noticia, entre comillas, Gustavo Petro emitió un comunicado diciendo que las afirmaciones de la revista Semana son falsas, que en su vida había visto semejante cantidad de dinero y que deben ser las autoridades competentes y no voces anónimas las que se encarguen de la investigación. También se refirió a los dueños de la revista Semana, no solo a su directora. Confiesa literalmente que ha tenido una amistad con los Gilinski y que son testigos de su honorabilidad y dice que nunca sacó provecho de los pleitos que tenían los Gilinski con otros empresarios. En otras palabras, que además de dejar claro que comprende perfectamente cómo funciona todo esto y quién está detrás de esta operación de acoso y derribo en su contra, no es solo Vicky Dávila, es también la familia Gilinski, es el fiscal Barbosa. Les insinúa Petro que también puede complicarles ciertas actividades económicas en Colombia. Y por si faltara, hay otro elemento en esta historia, el abogado Miguel Ángel del Río. Tuiteó que un día antes de la muerte de Óscar Darío Dávila se reunió con él para preparar su eventual defensa y que el coronel le dijo que la fiscalía le estaba amenazando. Le advirtieron que no se detendrían hasta que corriera sangre. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la fiscalía es una persecución infame. En otro trino dijo que demostraría las miserias de la fiscalía y que no les tenía miedo. El episodio no acaba aquí porque tenemos respuestas de la revista Semana al abogado y más enredo en la historia en la que no
no hay nada claro, pero sobre la que no dejan de salir informaciones, en la mayoría de los casos sin confirmación alguna y sin ninguna evidencia, pero que sirven para alimentar el chisme. Y en algunos casos pueden provocar muertes. Aquí en España lo sabemos muy bien, sin ir más lejos, con las informaciones sobre el 11M. Lo que podemos tener claro, por anteriores experiencias, es que estos medios no van a parar, no van a detenerse ante nada y por nada. Y lo que resulta todavía más irritante, tienen la capacidad de establecer el marco comunicativo. De repente tenemos a todo un presidente de la República hablando de si ha visto o no cierta cantidad de dinero. No porque lo procesen, no porque le acuse ningún juez o la policía, no. Habla de ello porque los medios ultras quieren que hable de ello, quieren que sea de eso de lo que se hable. Y lo consiguen, y si no lo consiguieran dirían que por algo no habla. Una dinámica muy familiar en muchos de los países donde gobierna la izquierda. Bueno, y es que si hay algo que no se le puede negar a la derecha, es su increíble capacidad para establecer los marcos del discurso público. En el caso de Colombia se trata del dinero, en el caso de otros países se puede tratar de terrorismo, incluso cuando la actividad terrorista hace muchos años que ha desaparecido. Es un logro y una habilidad que hay que reconocerle a la derecha y a la ultraderecha mundial. Aunque estaría bien saber si esto se debe a su mayor capacidad discursiva o a su impresionante potencia de fuego mediática que hace que una noticia irrelevante y que claramente viola casi cualquier criterio de deontología periodística aparezca repetida simultáneamente en multitud de medios. Gracias, compañera. Nos van a seguir atacando más y más para romper la relación entre el gobierno y el pueblo, para derribar el gobierno. Nos acompaña José Manuel Martín Medem, periodista. José Manuel, muchísimas gracias por acompañar una vez más a La Base. Gracias por la invitación. Tú conoces bien Colombia, tienes escrito por lo menos un libro y unos cuantos artículos. En tu experiencia en Colombia, ¿cómo definirías los medios de este país? Bueno, son como en gran parte de América Latina los que actúan como auténticos partidos de oposición. Es decir, la crisis de las oligarquías y sus partidos con los gobiernos progresistas provocaron que los medios de comunicación, las grandes corporaciones, sustituyeran a los partidos y se han convertido en la oposición. En el caso de Colombia, la oligarquía está enfrentada con Petro, quieren bloquearlo en el Parlamento, recuperar la presidencia en las próximas elecciones y mientras tanto juegan a debilitarlo. Pero dentro de esa oligarquía, la extrema derecha uribista recurre al terrorismo periodista, que es el que hace aquello que decía Maquiavelo: no te molestes en conseguir por la fuerza lo que puedes lograr por las mentiras, ¿no? Sara. ¿Qué tal, José Manuel? Gustavo Petro denunció que un sector de la prensa tradicional colombiana fue aliada del paramilitarismo. Yo te quería preguntar precisamente por esto, por la relación que ha existido o existe entre medios y paramilitarismo en Colombia. Bueno, lo tienes en la personalidad de Vicky Dávila, la directora de Semana, la ardilla uribista de lo peor del periodismo colombiano. Esta mujer fue una enemiga de Juan Manuel Santos por su negociación con la guerrilla de las FARC. Es una enamorada del uribismo, una defensora del presidente Duque, que lo fue como intermediario del uribismo en representación del expresidente Álvaro Uribe, y ella ha sido desde RCN una de las periodistas que mejores cosas ha dicho y ha hecho en beneficio de los paramilitares. Es decir, Vicky Dávila, Uribe, paramilitares son un trébol de tres hojas que ha funcionado con una impunidad desbordante en los últimos años del periodismo colombiano. Yo conozco a Vicky Dávila desde hace más de 20 años, la conozco personalmente, y desde luego cuando ella se convirtió en directora de Semana, cuando Semana fue comprada por un grupo empresarial afín al uribismo, ha materializado una de sus especialidades, que son, como vosotros contabais, la mentira, es decir, contar cosas con forma de exclusivas, entre comillas, de periodismo amarillista, que no tienen ninguna base, que no tienen ningún testimonio, que no tienen ninguna prueba, pero que hacen circular y repetir mentiras para ser utilizadas en desprestigio del actual presidente, en este caso Petro. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Hemos escuchado a Petro, digamos, criticando abiertamente a los grandes medios de comunicación y situándolos como uno de los adversarios principales a los cambios que él plantea y por los que votó el pueblo colombiano, pero esto digamos que es excepcional. Hay muchos otros dirigentes y presidentes, ¿no?, de un signo similar a los que no escuchamos nunca pues hablar en estos términos de los medios de comunicación. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Por qué casi ningún otro dirigente de la izquierda latinoamericana, por ejemplo, pues hace discursos de este tipo? Y bueno, ¿crees que sí veremos en los próximos tiempos a más dirigentes de izquierda haciendo discursos como los que está haciendo Petro con respecto a los medios? Yo creo que en los gobiernos progresistas, tanto de la primera ola como de la actual, hay un déficit en la reclamación de responsabilidades a los grandes medios de comunicación por su manipulación sobre la realidad y por sus distorsiones del escenario político, económico, militar, de seguridad. Es decir, incluso gente con tanto prestigio y con periodos presidenciales largos como fue Lula en Brasil, en su época de gobierno, en la primera parte de sus mandatos presidenciales, evitó esa crítica a los grandes medios, en su caso al grupo empresarial Globo, y no actuó tampoco para reducir el poder de esos medios, y así lo pagó luego cuando le montaron la acusación falsa e incluso lo llevaron a la cárcel. Efectivamente, ha habido presidentes que sí han entendido la importancia de denunciar los medios de comunicación, pero incluso en algunos casos se ha cometido el error de intentar resolver la intromisión de la derecha mediática contra los gobiernos progresistas copiando los procedimientos, y en lugar de orientar el periodismo como un servicio público, se orienta como una información estatal, y eso tampoco ha dado buenos resultados. Hace falta una campaña de alfabetización mediática en la izquierda a todos los niveles para entender que la política es comunicación y la comunicación es política, y sin enfrentarnos a ese poder de la comunicación, la pelea con los demás queda manifiestamente incompleta. ¿Qué tal, José Manuel? En Colombia, al igual que en la mayoría de los países, no existe una ley de medios, ¿no?, que pueda reducir ese poder mediático, que pueda reducir la concentración. ¿Cómo debería ser una ley de medios democrática, justa, o esa campaña de alfabetización de la que acabas de hablar? Bueno, una ley de medios podría haber sido, si se hubiese aplicado de verdad, la que hicieron en Argentina y que en su momento fue la mejor ley de medios del mundo, y esas leyes deberían tener pues 3 o 4 características, que son: una, la división de la propiedad de los medios y el acceso a las licencias entre los 3 sectores, el público, el comercial y el social; la imposibilidad de que los grandes grupos financieros dominen tanto el accionariado como la publicidad y la política de créditos para los grandes medios de comunicación; que existan unos medios de servicio público poderosos, no manejados por los gobiernos y bien financiados; que exista un espacio para las iniciativas sociales que tengan también acceso al crédito y puedan competir en igualdad de condiciones; y que luego haya una intervención de las organizaciones sociales que puedan participar en el control sobre los grandes medios de comunicación. Hay otras muchas más cosas que hacer, como el reparto de la publicidad institucional o las mal llamadas ayudas a la prensa, que se convierten en subvenciones para los amigos. Pero estas media docena de condiciones de las que te he hablado son quizás los puntos más importantes o los fundamentales para básicamente orientar otro escenario de los medios de comunicación más equitativo, ¿no? Pues suena bastante sensato. José Manuel Martín Mede, muchísimas gracias por atender a la base. Gracias a vosotros, suerte. Llegamos al final del programa. Bueno, vamos a terminar con una canción que le queremos dedicar a Vicky Dávila. Es un clásico, un temazo de los fabulosos Cadillacs. Mal bicho. Hasta mañana.